Bueno, de nuevo buenas tardes, le damos entonces inicio a esta sesión de lunes de currículo. Nos acompañan la profesora Diana Melisa Paredes y el profesor Juan Felipe Garcés del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia para que hablemos del enfoque de las capacidades y para también mirar cómo ese enfoque de las capacidades dialoga con el tema de los resultados de aprendizaje, cuál ha sido la experiencia del instituto y que nos cuenten desde ahí. Esa es inicialmente como parte de la invitación a esta conversación. Profesora Diana, profesor Juan Felipe, quedamos entonces por acá. Yo voy a estar también pendiente del chat. La idea es que ustedes nos puedan contar en primer lugar como de esa experiencia, de las posiciones, de las perspectivas, y al final pensaría yo que abrimos un espacio para las preguntas con los asistentes a este espacio. ¿Les parece? Está muy bien. Muchas gracias, Giselle. Bueno, como Giselle ya hizo pues una contextualización, les queremos describir pues más el horizonte que tenemos el profesor Garcés y yo para tratar el tema. En primer lugar, un breve recordatorio pues de por qué estamos aquí, ¿sí? Que es el tema de los resultados de aprendizaje. En segundo, observaremos un material sobre Nussbaum, pues a Marta Nussbaum le hemos trabajado al profesor Garcés y yo en varios cursos, entonces ya teníamos un material audiovisual que hace una presentación general de la propuesta de esta autora y así pues regulamos un poco pues como el horizonte en el que vamos a discutir y luego se hará una discusión en torno a las competencias y a la experiencia pues que el instituto ha venido adelantando, que no es una experiencia homogénea, sino más bien pues como una postura en tensión con el tema de los resultados de aprendizaje. Entonces les voy a proyectar mi pantalla. Bueno, en esta infografía se recogen de manera sucinta pues el por qué estamos aquí y dónde está el punto de discusión con los resultados de aprendizaje. En primer lugar, estamos aquí por estos 4 o 5 elementos que vemos hacia el costado izquierdo, que son en primer lugar la introducción al Marco Nacional de Cualificación de 2017, donde ya se hablaba de resultados de aprendizaje, como Giselle mencionó el decreto 1330 de 2019, las resoluciones del año pasado y sobre todo el acuerdo 02 del CESU del año pasado. ¿Por qué razón el acuerdo 02 del CESU en el marco de la normativa pues resulta crucial? Ya supongo que ustedes lo han discutido, pero simplemente para tenerlo a la mano, y es por el cambio en el modelo de acreditación de alta calidad. Justamente el CESU señala que es necesario que las universidades y las unidades académicas incorporemos los resultados de aprendizaje como un indicador del logro de procesos académicos para los programas tanto de pregrado como de posgrado, y que esos resultados de aprendizaje se deben construir justamente teniendo en cuenta varios aspectos, ¿sí? Las tendencias de las disciplinas que configuran nuestra profesión, el perfil de formación de nuestros futuros egresados, la naturaleza, el nivel de formación y modalidad del programa académico y la observación de los estándares y tendencias internacionales. Cuando se habla de indicadores de logro en términos curriculares, nos estamos refiriendo a una educación por objetivos y a un currículo técnico. O sea, en casi toda la bibliografía que uno puede rastrear, donde aparece la expresión resultados de aprendizaje, se vincula con esa perspectiva del currículo y se vincula con otra línea cognitiva que es el conductismo. Incluso el mismo documento marco que está la universidad construyendo menciona estas perspectivas, es decir, de entrada estamos haciendo una suerte de retroceso en términos discursivos y de investigación de casi 100 años, porque uno de los autores que aparece citado son Tyler y Bobbitt, que son los autores que hicieron parte del currículo técnico en Estados Unidos, y estos son autores que aparecen a principios del siglo XX. Bueno, por otro lado, discúlpenme, que aquí tengo un perrito, por otro lado, tendríamos en el caso pues de la reconstrucción internacional de lo que ha permitido que estemos aquí, en primer lugar el Foro Mundial de Senegal en el año 2000, donde se plantea la necesidad de unos resultados de aprendizaje que sean medibles
y que además se concentren en lectura, escritura, aritmética. Disculpen un momento, por favor, qué pena con ustedes que me va a tocar responder aquí para poder controlar acá lo que pasa con mi mascota. No te preocupes, Diana, que eso es totalmente comprensible, pues estamos habitando esos espacios con las mascotas, entonces esperemos un momento y retomamos. Ya lo estoy sacando. Dale, Diana, no hay problema. Qué pesar sacar al perrito. Bueno, ya regresé sin mascota mediante. Entonces les estaba mencionando que a nivel internacional tendríamos como primer hito el Foro Mundial sobre la Educación en Senegal, donde se definen pues esos resultados de aprendizaje como reconocidos, medibles y que se enfocan en áreas como lectura, escritura, aritmética y una serie de competencias prácticas. También ya el proceso de Bolonia, con todo el tema de la unificación de pues, los créditos y la duración de los programas en Europa, y aparecen una serie de guías para, pues esa es la sigla en inglés, pero básicamente es para todo el tema de transferencias de créditos en Europa, ¿sí? También un marco europeo de cualificaciones que es el MEC, y cómo se empieza a incorporar de forma explícita en todos estos documentos y en los plazos que se dan para la adopción de las decisiones de Bolonia, los resultados de aprendizaje a 2015, entonces surge una nueva guía para esa transferencia de los créditos en el sistema educativo europeo, que es en parte una de las que nutre los referentes pues que nosotros en el país hemos usado para el tema de resultados de aprendizaje. En principio, en 2005 hay una definición de los resultados de aprendizaje en esta guía del uso de STS y es la que sigue. Los resultados de aprendizaje son una serie de enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. Entonces estamos hablando pues de una comprensión de la formación como algo medible o algo que se puede concretar en acciones medibles y que se pueden trabajar con estándares. Justamente esto Marta Nussbaum plantea que no sería una educación democrática, ¿sí? Ni una educación para la cualidad o para la cualificación de la vida plenamente humana. Hay otra definición que también circula mucho de los resultados de aprendizaje y este manual es uno de los que más se sigue. Este manual es de ANECA. ANECA es el equivalente al CNA, pero en España. En 2014, ANECA en uno de sus manuales plantea que esos resultados son una serie de declaraciones, o sea, declaraciones cortas, en la medida de lo posible, afirmaciones, donde se indica qué es lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. ANECA va a incorporar otras cosas y es que muestran como esas actividades concretas en las que podríamos nosotros evaluar un resultado de aprendizaje. Y en este caso hablan pues de talleres, de guías, de módulos o de la misma clase, ¿sí? Como escenarios o como actividades que evidencian esos resultados. Es esta definición de Ring, que es el producto de un encuentro en los Países Bajos en 2015, donde nuevamente se revisa pues como lo que fue pasando con este marco pues de cualificación en la educación en Europa, con el tema de las transferencias de créditos, y ahí Ring recoge dos definiciones, ¿sí? Porque como el enfoque había sido explícitamente un enfoque de competencias en educación, tanto a nivel básico como superior, entonces, ¿cómo dialogan esos dos conceptos? Por un lado, el resultado de aprendizaje nuevamente se entiende como eso que el alumno debe saber y ser capaz de hacer al cerrar un ciclo pues, de formación. Mientras que una competencia se entiende como una capacidad de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para poder ser exitoso. Entonces, aquí también hay un tema con el éxito, o sea, es como si cada paso del proceso puede hacer una afirmación, ¿sí? Como si el error no permitiese también aprender, sino realizar de manera eficaz y eficiente una acción que me dé cuenta de que ese es efectivamente un bibliotecólogo, ¿sí? Ese es el estándar de bibliotecólogo que yo espero, o de filósofo, ¿sí?
Pero también aquí hay una diferencia y es que las competencias no se reducen solo a asuntos de orden medible, sino que es posible a través de ciertos resultados indicar que un estudiante está en disposición de X competencia, pero ese resultado no agota la competencia. O sea, ahí también entra como una ambigüedad en estos dos conceptos, ¿sí? Podríamos decir que la competencia es el continente y los resultados son uno de los contenidos de la competencia. Y ya en, en el acuerdo 02 del año anterior, el CESU sí se arriesgó pues a plantear, haciendo todo un rastreo pues de todas estas definiciones, transformaciones, se arriesgó a plantear una definición para Colombia de competencias y pues para las universidades colombianas y también de resultados de aprendizaje. Entonces, las competencias, señala el CESU, que son susceptibles de ser medidas a través de resultados de aprendizaje, ¿sí? Pero pues las competencias se materializan en una serie de capacidades. Entonces, cuando estas capacidades están vinculadas con resultados de aprendizaje, cuando el estudiante debe entrar en el plano de la demostración, ¿sí? Demostrar cómo usa un conocimiento, demostrar cuán diestro es en un procedimiento, exponer cuáles son esas habilidades que él tiene y que nosotros, pasa a través de rúbricas, podríamos señalar pues como el nivel de esas capacidades, habilidades y destrezas. El documento que ha venido construyendo el equipo de la universidad es muy interesante porque pues el documento marco para todo este tema de los resultados de aprendizaje en la Universidad de Antioquia es muy interesante porque ellos hacen una lectura, el equipo de profesores hace una lectura en nuestros reglamentos y en nuestra normativa de, por ejemplo, cuántas veces y con qué sentidos aparece aprendizaje, aparece enseñanza, ¿sí? Y empiezan a aparecer estos otros términos que podríamos decir son descriptores tanto de la competencia como del resultado de aprendizaje. O sea, una de las cosas que intenta mostrar este equipo es que nosotros en nuestro quehacer no hemos estado distantes de los resultados de aprendizaje, es decir, en algún punto indicamos que algo se puede medir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, y respecto a la definición de resultados de aprendizaje, el CESU plantea que son, pues mantiene pues como el mismo espíritu de ANECA, de Bruins y de todas estas citas anteriores, y es que son declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar un programa académico. Aquí hay algo muy interesante y es que nuevamente volviendo al documento marco de la universidad, se plantea que pues, los programas deben trabajar con competencias genéricas, competencias específicas y también luego de esas competencias específicas los resultados de aprendizaje que van a permitir medir pues como el alcance o no del ideal de bibliotecólogo, filósofo, economista que tiene la Universidad de Antioquia. Pero también dejan abierta una puerta que es lo que nos permite estar aquí y es que no hay una fórmula pues hasta el momento, sino que cada unidad académica y cada universidad debe crear una ruta que lo conduzca a poder traducir, no todo, no se señala qué proporción y qué cantidad, pero sí al menos una parte de pues, lo que se espera en el proceso de formación del estudiante en términos de resultados de aprendizaje. De toda esta reconstrucción tenemos un reto, pues son varios retos, pero quisimos traer a colación dos. En primer lugar, ¿cómo evitar que nuestros procesos de aprendizaje se reduzcan o se vean remitidos a las propuestas de orden conductista? ¿Sí? Y cómo también tomar distancia de pensar o de orientarnos por una educación por resultados. Esa sería pues como una de los retos, de los tantos que pueden surgir con este enfoque. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a observar una breve introducción a la propuesta de Martha Nussbaum y todo este tema de las capacidades, ¿cierto? O sea, ¿por qué las capacidades realmente no pueden conciliarse, o la teoría de las capacidades, ni con una propuesta de competencias bajo esta perspectiva, ni con una propuesta de resultados de aprendizaje? Vamos a mirar por qué. Entonces, me permiten un momento, por favor, y me indican si están, si ahora que lo empiece a reproducir, lo escuchan.
Diana, no se escucha. ¿No se escucha? No, o se escucha muy bajito. Sí, voy a intentar subirle un poco el volumen. Y ahí me dicen, El flor propuesto. no. Muy buenas tardes, muchachos. Ahí se está escuchando, Diana. Lo que pasa es Listo. que se escucha bajito, pero sí se escucha. Que nos va a ayudar No sé pues, si... en la configuración de toda ¿Será que esta... puedes volver a empezar otra vez? Yo ya Claro. lo escucho. Ah, listo, perfecto. Bueno, a continuación haré una presentación de la propuesta de Marta Nussbaum, que nos va a ayudar pues, en la configuración de toda esta discusión en torno al pensamiento cuidadoso y el lugar de la emoción dentro de ella. Voy a iniciar contándoles un poco sobre la formación de Nussbaum. En primer lugar, Marta Craven Nussbaum estudia en 1947, finaliza sus estudios de teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York. Sus intereses, sus investigaciones, sus experiencias la conducen a titularse como doctora en filosofía en Harvard en 1972, luego de lo cual pues, desarrolla un ejercicio docente muy amplio en los campos de la filosofía, de la moral y de la política en Harvard, en Brown, en Oxford y pues finalmente en Chicago. Dentro de todo este recorrido, Marta Nussbaum tiene contacto sobre todo con autores como Amartya Sen en el campo de la economía y con él fortalece o afianza su propuesta de las capacidades, pero también tiene experiencias con mujeres en la India, en África, y tiene una visión del oriental también presente en su obra. Bueno, fruto pues como del reconocimiento de algunos de los textos de Nussbaum, encuentro que ella tiene 3 preocupaciones, pues creo que puede haber más, pero para mí estas son las destacables en torno a lo que nos compete. Perdón, la primera preocupación tiene que ver con las capacidades. Esta idea de las capacidades de Nussbaum la vincula fuertemente con el campo de los derechos humanos, porque las capacidades se entienden como esos elementos mínimos, básicos, que le permiten a alguien llevar una vida digna. Entonces, estas capacidades no se las inventó Nussbaum como una lista taxativa, sino que a partir de sus viajes y sus experiencias y de un rastreo documental encuentra que hay unos elementos comunes en diferentes culturas que tienen que ver con esa idea de una vida decente, ¿cierto? Entonces, las capacidades se entienden pues como eso que me permite a mí tener una vida decente y que el Estado me las debe proteger y que yo también tengo que aprender a ser responsable en función de ellas. La otra preocupación de Nussbaum propiamente es el cultivo de las emociones. Para Marta Nussbaum, pues las emociones tienen unas características como hemos visto a lo largo del texto que teníamos asignado para la sesión. En primer lugar, son acerca de algo, es decir, tienen un objeto. En segundo lugar, ese objeto es de carácter intencional, es decir, que figura en la emoción tal como es percibido e interpretado por la persona que lo experimenta. En tercer lugar, las emociones encarnan creencias acerca de nosotros mismos. Entonces, en el pensamiento se incluye la propia definición de la emoción. En cuarto lugar, las emociones tienen un carácter local, es decir, nos permiten investir de sentido tanto sucesos como objetos dentro de nuestro propio esquema de fines y objetivos presentes. Y las emociones parecen ser eudaimonistas, es decir, tienen que ver con el florecimiento del sujeto que las tiene, o sea, ese sujeto que las tiene gracias a sus emociones es capaz de preguntarse y de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo he de vivir como ser humano? Entendiendo pues que una vida humana aquí se entiende como vida humana plena, ¿sí? Donde no solo entran en juego las condiciones virtuosas, sino también las relaciones recíprocas que tenemos con los otros a través del amor y del beneficiar a los otros. Entonces, las emociones pues no tienen un valor radical en el proyecto de Nussbaum y se nutren pues por esa línea estoica que a ella le interesa, y aquí me quiero detener un poco. Tanto la idea de las emociones como de las capacidades de Nussbaum están vinculadas con los estoicos o neoestoicos, la figura de Sócrates, de los neoestoicos, y con la propuesta también aristotélica, ¿cierto? Entonces ahí es como su norte filosófico. Y en el caso de los estoicos, para la pregunta por esa constitución del yo, Nussbaum
utiliza la imagen que tienen los estoicos de cómo se ve el ser humano, ¿cierto? El ser humano aparece como un ser rodeado de círculos concéntricos, donde en el centro, en el primer círculo estaría el yo, en el segundo la familia, en el nuclear, en el tercero la familia extensa, en el cuarto el vecindario, en el quinto los grupos locales, en el sexto los conciudadanos y en el séptimo estarían los compatriotas. La propuesta de los estoicos era atraer los círculos hacia el centro, o sea, la constitución del yo viene dada por esa relación con lo público, con lo otro, y de ese modo nosotros logramos devenir ciudadanos inteligentes, en ese contacto pues de los múltiples círculos. Toda esta visión le permite a Nussbaum, ya aproximándose más a Dewey, que es otro autor que también le gusta muchísimo, y su idea de la filosofía como, perdón, de la democracia como forma de vida filosófica y de una educación democrática, la conduce entonces a la pregunta por cuáles son esas emociones que sostienen también la vida pública. Entonces, para Nussbaum, todos los principios políticos de una nación necesitan para su materialización un apoyo emocional, o sea, simpatía y amor por eso. Y es función del Estado el cultivar estas emociones políticas o públicas y tener bajo control otras emociones como son la envidia y el asco, porque parece que ellos son los que propician los conflictos, la envidia y el asco. Esto nos conduce pues al tema de una educación para la ciudadanía. Entonces, se tienen que educar las capacidades, pues como fortalecerlas o hacerlas posibles, pero también tenemos que educar nuestras emociones, específicamente esas emociones públicas. Y esta educación, pues en Nussbaum es una educación socrática plural, es una educación pues para la ciudadanía, ¿sí? En sentido puntual. Bueno, desde mi perspectiva, estas son pues como las preocupaciones que rastreo esencialmente en ella. Y lo que sí que pues es como un desglose un poco más detallado de esas preocupaciones. Entonces las capacidades, ya lo dijimos, se entienden como esos requisitos mínimos básicos para una vida digna. También son habilidades, son libertades y oportunidades, se identifican con los derechos humanos, ¿sí? O sea, se han hecho contrastes de la propuesta de Nussbaum y hay muchas coincidencias con la idea de derechos humanos. Las emociones públicas, ya lo dije, son esas que permiten el sostenimiento pues de un Estado, de una nación, de unos principios políticos, y estarían la simpatía, el amor, la empatía, la tolerancia, la criticidad, la imaginación narrativa y el entendimiento. Ya en el caso de la educación tiene tres rasgos que son activa, compleja e intercultural, porque Nussbaum tiene una perspectiva de educar a un ciudadano cosmopolita, ¿sí? Pero que también entienda lo local por esa relación de los círculos concéntricos estoicos, un ciudadano que sea capaz de tomar decisiones inteligentes a partir de la deliberación. Bueno, no voy a traer a colación todas las obras de Nussbaum, porque son muchísimas y algunas no están traducidas al castellano, pero de las que están traducidas traje a colación 10, y las fechas que aparecen acá son de las obras publicadas en la versión en inglés, ¿sí? Pero pues hice las traducciones, pues están las traducciones de los títulos. Empiezo cronológicamente desde la más antigua hasta la más reciente, y voy a mencionar algunas cosas de ellas. Hay un periodo de Nussbaum que es muy narrativo, es muy literario, por ejemplo, sobre todo estos primeros textos, y encontramos en 1986 La fragilidad del bien, en el 90 El conocimiento del amor, en el 96 Justicia poética, en el 97 Cultivando la humanidad, que es un texto sobre todo de educación que es muy importante y que tomaré como referente para algunas de las reflexiones que haré a continuación. En el 99 escribe Los límites del patriotismo. Aquí Marta Nussbaum plantea la perspectiva estoica de los círculos concéntricos de ese yo como la propuesta para el cultivo de la ciudadanía en Estados Unidos, y escribe un paper y lo comparte con varios amigos y los amigos responden. Entonces el libro está hecho de la propuesta y las respuestas. Uno de los que le responde es justamente Hilary Putnam, pragmatista. En el 2000, ella escribe pues un texto sobre Aristóteles, política y capacidades, como les decía, o sea, a partir de Aristóteles ella trabaja esa idea de la capacidad como habilidad. En el 2001 está el libro del que nos estamos ocupando, que es Paisajes del Pensamiento, dedicado todo al tema de las emociones, porque nos van a empezar a encontrar en su trabajo etnográfico y documental que el asco, pues que hay emociones muy fuertes como el asco, que están presentes en muchas de las guerras, ¿sí? O sea, el enemigo es algo que me da asco, ¿sí? Y lo quiero eliminar. Entonces,
empieza a mirar cómo las emociones pues tienen que ver con esas valoraciones y con las acciones a partir de las valoraciones. En el 2005 estarían las fronteras de la justicia, pues otro texto que vamos a retomar en las discusiones. En 2010 uno que dio mucho de qué hablar, que es Sin fines de lucro sobre el papel de las humanidades pues, en la educación para hacer frente a todas estas ideas de desarrollo económico. Y uno de los más recientes, cuando recibe el premio Príncipe de Asturias, es Crear capacidades, propuestas para el desarrollo humano del 2012, que es como la respuesta a la idea de desarrollo económico, ¿sí? Como les mencionaba, para nuestra discusión vamos a tener en cuenta el texto del 97, que es Cultivando la Humanidad, el texto de Crear capacidades, pero también va a estar por ahí latiendo Las fronteras de la justicia. Bueno, entonces como para poder comprender el lugar de las capacidades en este sistema filosófico, habría que pues rastrear en estos tres textos que les menciono estos conceptos: capacidades, justicia social, educación socrática y bienestar individual. Bueno, las pretensiones de Nussbaum con todas estas reflexiones son, en primer lugar, contribuir a un pensamiento crítico, ¿sí? Pues y ayudar a entender cómo podemos cultivar un pensamiento crítico. En segundo lugar, proponer una visión pluralista de la educación y de la humanidad, ¿sí? Ese florecimiento de la diversidad como elemento potente para nuestra humanización. En tercer lugar, impulsar propuestas de formación donde la ciudadanía se entienda como múltiple, como multicultural, pero también con una tendencia intercultural. Y la sociedad como un escenario en donde se defiendan esos mínimos de calidad de vida. Bueno, las capacidades en el proyecto de Martha Nussbaum, como ya se los había mencionado, son esas condiciones mínimas de una vida digna, de una vida decente, que para Nussbaum deberían ser de carácter universal, y cuando ella formula este listado de 12 capacidades, no lo hace como una lista taxativa, sino como lo que encontró pues, en su rastreo, y está abierto a las múltiples significaciones en los diferentes lugares. La primera capacidad es la vida. ¿Cómo se entiende o cómo entiende Nussbaum esta capacidad? Para ella la vida como capacidad se entiende como ese poder vivir hasta el término de una vida humana que tenga una duración normal, que no, pues que permita que no muramos de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. La salud física se entiende como esa capacidad para poder mantener una buena salud, incluida obviamente la salud reproductiva, tener una alimentación adecuada, tener un lugar adecuado para vivir. La tercera capacidad, que es la integridad corporal pues, o física también, tiene que ver con poder moverse libremente de un lugar a otro, que no nos estar protegidos frente a esos actos violentos, incluidos los sexuales, incluidos los domésticos, tener oportunidades para el disfrute y la satisfacción sexual y para elegir también en cuestiones reproductivas. La cuarta capacidad pues son como tres juntas, pues como tres que son inseparables, que son sentidos, imaginación y pensamiento. Entonces nos dice Nussbaum que es poder usar nuestros sentidos, nuestro pensamiento, nuestra imaginación y el razonamiento de un modo auténticamente humano, ¿sí? O sea, de un modo que se cultiva a través de una educación adecuada. Y para eso es importante la alfabetización. La matemática para ella es vital, pero no se agota solo en la matemática, sino en una educación humanizante, pues, o humanista, mejor. La imaginación y el pensamiento podrían pues, ser usados para la experimentación, para producir obras, eventos religiosos, literarios, musicales, de acuerdo a lo que elija cada grupo humano y cada persona. Entonces es poder usar nuestra mente con garantías, ¿sí?, de libertad de expresión, tanto en los terrenos artísticos como políticos, como religiosos, perdón. Y eso implica que podamos disfrutar estas experiencias como placenteras y evitar los dolores no beneficiosos. Aquí aparece pues nuevamente la perspectiva estoica. La quinta capacidad son las emociones. ¿Sí? Ya vimos pues como unos rasgos, esos 5 rasgos creo yo que caracterizan a la emoción, pero
como capacidades, las emociones nos permiten mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos a nosotros. Podemos amar a los que nos aman, preocuparnos por los que se preocupan por nosotros, dolernos por su ausencia, poder amar, poder penar, sentir ansias, gratitud, un enfado justificado, y que ese desarrollo emocional no se vea bloqueado por el miedo y la ansiedad. Para Nussbaum esa capacidad hay que defenderla porque en su seno lo que se albergan son las formas de asociación humana, ¿sí? Y esto es crucial para nuestro desarrollo como humanos. La sexta capacidad es la razón práctica. Entonces nos dice Nussbaum que nosotros debemos poder formarnos con una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre nuestros propios planes de vida. Entonces, nuestra libertad de conciencia debe ser protegida, la observación, la observancia religiosa, ¿sí? El respeto por la religión o por las elecciones religiosas. La séptima capacidad es la afiliación. Entonces, poder vivir con y para los otros, ¿cierto? Reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, estar en diferentes formas de interacción social, imaginar ese lugar del otro, proteger la libertad de expresión, las instituciones que ayudan a ella y también las instituciones de asociación política, que haya bases para que nos autorrespetemos, para no humillarnos, para poder ser tratados como seres dignos, de igual valor que los demás. Entonces, toca trabajar contra la discriminación por cualquier razón, raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión, nacionalidad. La octava capacidad tiene que ver con esa relación con las otras especies. En este caso, pues es poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural. En el caso del juego, poder reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas, pues tranquilamente. Y el control pues, sobre el medio tiene que ver en este caso, en primer lugar, con el control del medio político, entonces poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la vida, ¿cierto? O sea, tener un derecho a la participación política, a la libertad de expresión y asociación, y en un nivel material, poder disponer de propiedades, ya sea bienes muebles o inmuebles, y tener derechos de propiedad en un plano de igualdad con los demás, poder buscar trabajo en un plano de igualdad y no sufrir persecuciones y detenciones sin garantía. Y pues en el caso del trabajo, trabajar como un ser humano que ejerce su razón práctica y entra en relaciones valiosas de conocimiento mutuo con los demás trabajadores, ¿cierto? Entonces, esas serían pues las capacidades. En el caso de la justicia social, nos dice Nussbaum que la justicia social es la manera de hacer frente al modelo del desarrollo económico. Entonces, frente a ese modelo se alza la idea de un desarrollo humano, porque para Nussbaum la auténtica riqueza o progreso de un país solo puede plantearse centrando la mirada en el bienestar que poseen los individuos concretos de dicho Estado. ¿Sí? Si tenemos esos mínimos en términos de calidad de vida, si tenemos una vida decente. Es decir, si tenemos esas oportunidades para seleccionar y esas libertades de elección. Ella utilizó un ejemplo sobre el hambre y el ayuno, ¿cierto? Una persona que padece hambre no puede elegir, padece el hambre. Una persona que decide ayunar entiende el por qué, tiene la oportunidad de comer o no comer y decide. ¿Sí? Para Nussbaum, pues la justicia social tiene que ver con esos objetivos políticos. Sí, o sea, la manera como nosotros creamos espacios para el ejercicio de la libertad humana. Entonces, es crear esas condiciones para el disfrute de las capacidades, el fortalecimiento de ellas que pertenecen en primer lugar a las personas individuales, porque todas las personas son valiosas, pero se alimentan o se alientan de esa perspectiva plural y de la misma diversidad. Entonces, la justicia social garantiza el umbral mínimo de las capacidades para llevar una vida decente, por lo cual es necesario una forma de vida democrática, o sea, al menos una democracia de carácter pues, funcional y operativa. Y ya pues para poder materializar todo esto es necesario impulsar una educación socrática, pluralista,
donde en primer lugar hay una preocupación por la reflexión personal, por el autocuidado, por el autoconocimiento, por el diálogo con los otros, por el examen de sí mismo, por la creación de una cultura donde se reconozca que existen unos valores básicos, no reductibles, y que es necesario aprender a respetar las diferentes formas de vida. Entonces aquí la filosofía cumple un papel importante porque justamente la filosofía se presenta como el campo de saber que hace una defensa de la humanidad. Interesa entonces una educación para la libertad, ¿sí? Para producir, y ya eso pues sería como el bienestar individual, para producir ciudadanos libres, dueños de su mente y de su voz, que posean capacidades que faciliten esa vida digna y feliz, ¿cierto? Entonces aquí aparece nuevamente la necesidad del cultivo de esas emociones públicas y de llevar pues una vida examinada. Aquí pues la democracia se constituye en una forma de vida que podría garantizar todo este bienestar individual, pero también esta justicia social. Nos dice Nussbaum que las personas tienen pues derechos a unos bienes centrales en virtud de su propia humanidad y el Estado debe comprometerse a promoverlos y fomentar pues esas aptitudes fundamentales para la protección de esos bienes. Todo esto pues se concreta en esta propuesta educativa de Nussbaum, de una educación liberal, de una educación que es activa porque fomenta la deliberación y la toma de decisiones, que es compleja porque tiene un ideal de ciudadano del mundo, ¿sí? Y que es intercultural porque se preocupa por el desarrollo de la imaginación narrativa. La vida examinada que propone Nussbaum implica que nosotros cuestionemos nuestras creencias, aprendemos a razonar lógicamente, pongamos a prueba lo que decimos. Entonces la educación progresa por ese escrutinio crítico de las propias creencias pues, que tienen los alumnos. Y ella propone unas estrategias, ¿cierto? O sea, en primer lugar, pues como el regreso de las humanidades a la universidad y a las escuelas y a todos lados. Con cursos centrados, pues desarrollar cursos centrados en la argumentación crítica o cursos de filosofía con 20 alumnos, donde se estimula el respeto, la participación activa, no trabajar con estándares, proponer como centro la indagación y la evaluación de nuestros prejuicios, producir los propios trabajos y analizar los argumentos. Deliberación y argumentación, según ella, son capacidades que deben ser aprendidas, ¿cierto? Lo otro que ella propone es todo el tema de una ciudadanía mundial y para ello es necesario apelar al cultivo de la imaginación narrativa. Eso implica que estudiemos el propio país entendiéndolo como plural, que nos preocupemos por mostrar cómo se construyen esas narraciones históricas del país y aprender a tener una conciencia de la diferencia cultural. Entonces las artes nos ayudan con la imaginación, con la empatía, con la sensibilidad, pues y la literatura se presta para ello. Y ya, pues en esencia lo que propone Nussbaum es una educación humanista que destierre formas erróneas de educación. Por ejemplo, que no expliquemos nada sobre la historia, que lo que hacemos, si explicamos, son explicaciones hegemónicas y que nuestros relatos históricos aparecen como herméticos. Entonces, si queremos cultivar esa ciudadanía mundial, tenemos que impulsar esa intencionalidad cosmopolita, esa fidelidad con la defensa de lo humano y asumirnos como seres rodeados de círculos concéntricos, ¿cierto? Marcados por la comunalidad, por la atención y el respeto. Ese sería pues el norte del proyecto de Nussbaum. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí pues la presentación que teníamos del proyecto de Nussbaum y el lugar de las capacidades. Como les dije, este es un material que habíamos preparado para otro curso donde estábamos trabajando, pues para un curso donde estábamos trabajando Nussbaum, pero que justamente ofrece la perspectiva panorámica de en dónde se enclava, pues se puede encontrar o se rastrea el tema de las capacidades y los retos que abre en términos educativos. Ahora le doy entonces la palabra al profesor Juan Felipe, quien va a avanzar en las discusiones sobre competencias y demás, y estos retos que deja el enfoque de capacidades
cómo lo ha hecho el instituto y quedamos abiertos a las preguntas, profe. Buenas tardes. Tengo la esperanza de que todavía pues nos acompañen en este asunto. Básicamente lo que yo quiero compartir con ustedes es el producto de las discusiones que hemos tenido en el Instituto de Filosofía, porque de manera evidente nosotros tenemos un programa, el programa de filosofía, que se imaginarán ustedes, es un poco complicado establecer marcos de pertinencia en contextos de sociedades neoliberales como las que nosotros vivimos. Entonces, digamos que si bien es cierto que durante mucho tiempo nosotros hemos tenido que convivir con la sonrisa de la muchacha Tracia, que se muere de la risa viendo cómo Tales de Mileto, por estar mirando las estrellas, se cae a un hueco, ¿cierto? Pues nosotros, aunque sabemos que muchachas tracias o esclavas tracias hay por todas partes, es para nosotros muy complicado en muchas ocasiones tratar de responder a lo que nos venden simplemente como unas cosas que hay que hacer y que son fáciles. O sea, es simplemente hacer unas declaraciones medibles y mensurables sobre aquello que un estudiante puede hacer con lo que dice que aprendió en un contexto determinado. Como nosotros nos movemos con la fenomenología del espíritu y con Kant y con Aristóteles y con filósofos medievales, etcétera, nos queda un poco complicado tratar de establecer qué puede hacer en un ámbito como el nuestro, contemporáneo, un estudiante con un curso de angelología o de teología política, ¿cierto? Entonces, queda un poco enredado hacerlo. Y queda enredado porque lo que nosotros pretendemos es no está orientado, por lo menos en el programa de filosofía y en la formación en filosofía de la licenciatura, no está orientado a otra cosa distinta que justamente es lo que no quieren que hagamos ahora, y es dotar de sentido, pensar nuestra contemporaneidad en diálogo con el mundo de los clásicos. Que obviamente eso nos remite a una idea que es muy importante para nosotros en pedagogía, que es la idea de Bildung, de formación. Una idea que piensa la educación y la formación en un contexto mucho más amplio que simplemente establecer unas competencias para saber hacer algo con lo que se aprende en un contexto determinado. Obviamente, nosotros en el Instituto de Filosofía encontramos supremamente complicado reducir lo que nosotros pretendemos hacer con la formación de nuestros estudiantes en filosofía y en la licenciatura, reducirlo a esas declaraciones expresas sobre lo que un estudiante conoce y que demuestre qué hace con eso que conoce en un determinado espacio. Obviamente, en un determinado contexto. Obviamente, tomar un seminario de los nuestros y construir unos indicadores de logro, por usar esa expresión que ya debería estar en desuso, o construir resultados de aprendizaje, se vuelve un poco complicado.
y se vuelve complicado porque en última instancia lo que nosotros hacemos en filosofía es a una pregunta responder con otra pregunta para tratar de aclarar la pregunta que con toda seguridad al tratar de responderla diremos que no la resolvimos y que hay que seguir pensando en ella. Entonces, digamos lo que para nosotros no se trata exclusivamente de producir unas declaraciones, ¿cierto? Unas declaraciones medibles y mensurables, sino que eso también debe ser un asunto que se tenga que reflexionar. Obviamente, nosotros tenemos que hacer eso porque este sistema es así. O sea, nos hacen una invitación cordial a construir los proyectos educativos en esa perspectiva y estamos en entera libertad de hacerlo o de sencillamente desaparecer. Son las alternativas profundamente democráticas y libertarias que están detrás de este asunto. O usted asume los resultados de aprendizaje o sencillamente no se acredita su programa y desaparece. Obviamente entonces ante lo que nosotros estamos aquí es ante una situación muy complicada y esa situación es tratar de responder la exigencia introduciendo, perdón, la metáfora clásica, introduciendo algunos guerreros dentro de un caballo de madera para poder tomarnos ese fuerte y digamos, no entregar las banderas de manera tan inmediata. En ese sentido, entonces, nosotros hemos tratado de plantear los siguientes aspectos. Si bien es cierto que haremos todo lo posible por traducir a resultados de aprendizaje lo que hacemos en el instituto, queremos aclarar que nuestra perspectiva no está centrada en una concepción psicológica de las competencias que se quieren desarrollar y medir. Es decir, el problema nuestro no se circunscribe al desarrollo de competencias cognitivas que contribuyan a que el estudiante se concentre en un aprendizaje autónomo para responder a determinados contextos. Porque nosotros consideramos que esa noción de competencia psicológica tiene una cojera esencial y esa cojera esencial es una perspectiva pedagógica de la competencia. Porque en última instancia, este tipo de estrategias lo único que quieren hacer es evitar que nosotros reflexionemos, convertir la complejidad de lo que acontece en nuestras aulas y en nuestras universidades, reducirlo a competencias cognitivas. Reducirlo no porque no sean complejas, no sea complejo el desarrollo cognitivo, sino porque el aprendizaje no es el único problema que acontece. La enseñanza y los fines de la educación son también determinantes. Y en una sociedad democrática, los fines de la educación no los puede establecer un organismo internacional por el cual nadie votó, con unos expertos por los cuales nadie votó y con unas definiciones pseudo técnicas para tratar de medir, comparar, desarrollar gobernanza, etcétera. Digamos, lo que nosotros queremos es mantener abierto el debate y mantener amplio, en un sentido amplio, desde la educación y la formación, lo que, digamos, lo que orientará los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Instituto de Filosofía. Porque en última instancia, lo que este enfoque plantea es
establecer estándares educativos cuyo único fin es establecer estudios comparativos para ofrecer soluciones a unos problemas que se ven solo si aplico la estrategia de evaluación y se omiten otros que son fundamentales. Porque en última instancia el único problema es planificar y diseñar políticas públicas tratando de resolver problemas que como digo, cuando yo me concentro en una sola forma de evaluar, lo único que veo son esos problemas. De todos modos, nosotros en filosofía pues nos preguntamos, ¿qué es lo que afirmamos o declaramos cuando construimos declaraciones y afirmaciones de lo que el estudiante aprende y hace con eso que aprende para demostrarlo en un contexto determinado? Porque en última instancia aquí pasan cosas muy graves, y una de las cosas más graves que hay es que se cierra el debate sobre los objetos de enseñanza. Y al cerrarse el debate sobre los objetos de enseñanza, porque estoy concentrado en los procesos cognitivos de los estudiantes, yo creo que quedamos con una perspectiva profundamente reducida. En ese sentido, lo que nosotros estamos buscando entonces, y es el trabajo que queremos hacer, es, en primer lugar, denunciar donde haya oportunidad que esta noción de resultados de aprendizaje es una perspectiva psicológica de las competencias, centrada en desarrollos cognitivos, pero que oculta o pretende evitar lo central y lo que es pedagógico realmente, es el debate de los fines de la educación en una sociedad democrática y los objetos de enseñanza. Porque en última instancia lo que está en juego es una noción de formación, una perspectiva antropológico-pedagógica que de un modo no normativo nos permita a nosotros mantener siempre abierto el debate, como debe ser en una sociedad democrática, sobre los fines de la educación, sobre los objetos de enseñanza. Yo considero, para cerrar, que esta discusión de los resultados de aprendizaje es a la pedagogía lo que sería, es comparable a como si alguna persona desinformada dijera que la única tarea de un bibliotecólogo es clasificar libros. Entonces, clasificar libros y organizar bibliotecas. Es de ese tamaño es lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, se reduce los problemas de la educación y de la formación a una supuesta perspectiva técnica de hacer unas declaraciones donde yo establezco un saber, un hacer y un contexto para poder formular un estándar o un indicador de logro, de lo que sea. Y se suprime la enorme complejidad de lo que acontece en un proceso de formación. Eso sería como decir, insisto, en que un bibliotecólogo lo único que hace es conocer a Dewey, el de la clasificación, y no a Dewey, el filósofo. Entonces, lo que en última instancia, esas declaraciones que nos piden, que sean mensurables, donde el estudiante pueda demostrar, deben ser completadas con una perspectiva pedagógica donde estén en abierta discusión los objetos de enseñanza, ¿cierto? Las formas de enseñanza, y en ese sentido ampliar esa perspectiva, porque
Lo que está detrás de esto es una mirada profundamente económica cuyo único interés es la planificación, la organización, porque en última instancia, cómo nos venden los resultados de aprendizaje, como una manera de poder internacionalizar, como un enfoque de internacionalización del currículum. Pero si bien es cierto que es muy bueno que nuestros estudiantes se puedan confrontar con otros estudiantes de otros lugares y poder establecer qué aprendieron y qué les enseñaron, etcétera. También es importante darse cuenta que los resultados de ese objetivo tan medible y mensurable, pues según estudios recientes, no son tan claros. Entonces, la única preocupación es de estandarizar, uniformalizar y evitar con una estrategia supuestamente técnico-instrumental, evitar que en los procesos formativos se discutan los fines de la educación y los objetos de enseñanza también estén en debate. En ese sentido, entonces, si bien es cierto que lo que estamos tratando de hacer en el instituto, lo que estamos tratando de hacer es con Marta Nussbaum construir una perspectiva alternativa a la idea de que todo se tiene que organizar, y específicamente en educación, orientado a un saber hacer en contexto, que no es otra cosa que una monetarización del conocimiento, o si lo quieren, una manifestación de la economía naranja, y se nos olvida que allí hay otros procesos que son fundamentales, como los procesos de la formación y los procesos de educación en ciudadanía de nuestros profesionales. Eso es lo que estamos tratando de hacer, es completar desde los fines de la educación, la formación y la discusión de los objetos de enseñanza, esas supuestas declaraciones que se hacen para que sea mensurable. Habrá algunas que se puedan medir, hay otras que no se pueden medir, y eso no implica que no sean importantes. Agradezco mucho su atención y quedo abierto a las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias a los profesores, Diana Melissa, y al profesor Juan Felipe por sus intervenciones. Por acá ya van apareciendo cosas. Yo creo que lo que hicieron ustedes en esa primera parte de situar de manera general, en una perspectiva también de precisión y de poder situarnos a todos frente al tema de los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Como las perspectivas que hay desde la perspectiva también desde las normas, desde la normatividad que existe en el país, pero también desde estos acuerdos, desde estas reuniones multilaterales que se constituyen en elementos también valiosos que impulsan estos asuntos que tienen que ver como con los horizontes de la educación a nivel mundial, ¿cierto? Ese primer recorrido, ya un segundo recorrido específicamente por los planteamientos centrales de Marta Nussbaum, que son muy valiosos y que creo que también nos permiten a nosotros identificar los elementos centrales de sus planteamientos frente al tema de las capacidades, las emociones, la educación democrática, la justicia social. Y ya luego, en esta última parte, ya situar de manera más concreta la discusión desde el Instituto de Filosofía, cómo la vienen abordando, pero también cuáles son las principales preguntas, cuestionamientos que se hacen frente a este requerimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional para todas las instituciones de educación superior y por lo tanto para todos los programas académicos. Que bien, muy bien lo decía el profesor Juan Felipe, o lo hacemos
como lo dijo usted, profesor, como perecemos o desaparecemos. Discúlpeme, creo ambas que cosas. ambas cosas, exacto, porque si no lo hacemos, pues no nos van a aprobar los registros calificados de los programas académicos, ¿cierto? Entonces, frente a una situación como esa, también la profesora Diana Melisa lo mencionaba al principio, pues la unidad de asuntos curriculares viene trabajando con un equipo de profesores de manera muy juiciosa en un documento borrador de una política institucional que está de la mano con resultados de aprendizaje y con crédito académico, ¿cierto? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, la universidad viene trabajando en políticas pues, institucionales precisamente en esa dirección y que también de alguna manera se sintoniza con lo que tiene que ver la construcción del proyecto educativo institucional, que es otro gran proyecto en el que ha venido trabajando la unidad de asuntos curriculares y que digamos que son como el telón de fondo de toda esta conversación que estamos teniendo y que ahí subyacen asuntos como lo mencionaba el profesor Juan Felipe, por ejemplo, con los temas de internacionalización del currículo, los temas de interculturalidad, que no son menores y que veíamos, por ejemplo, que para Marta Nussbaum, esos asuntos de interculturalidad, de capacidades, de emociones, pues son fundamentales para la formación de un ciudadano que efectivamente sea un ciudadano libre, que puede efectivamente estar vinculado a poder vivir la vida que merece ser vivida, que es digna de ser vivida. Entonces yo creo que aquí tenemos unos planteamientos muy interesantes y sobre todo muy provocadores como en este momento y en este contexto. Aquí tenemos una pregunta que hace inicialmente el profesor Alejandro Uribe a través del chat. Él plantea una pregunta que dice, ¿qué relación o hay relación entre la escala de capacidades con la matriz de las necesidades, bueno, entre la escala o la propuesta de Marta Nussbaum de las capacidades con la matriz de las necesidades de Manfred Magniff? Claro, efectivamente la hay, y son una triada: Amartya Sen, Nussbaum y Magniff. ¿Sí? Ellos van, cada uno desde su lugar, a plantear otra forma de entender el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Magniff, él nos habla de, pues, de las necesidades, ¿cierto? Como necesidades finitas, y pues que las podemos conocer. Entonces tendríamos necesidades existenciales, por ejemplo, tener aseo, estar, necesidades de orden axiológico, que tienen que ver pues, con asuntos de subsistencia, protección, afecto. Entonces están en ese mismo norte. Y justamente pues como la ruptura que plantean Nussbaum y que plantea Magniff es una ruptura con la idea de cómo nos desarrollamos, ¿sí? Cómo pensamos nosotros que nos desarrollamos, y en este caso ellos vinculan el desarrollo al contexto. O sea, hay contextos que afectan o que, pues, que van en detrimento, afectan positivo o negativamente el desarrollo. Entonces uno no puede pensar que el desarrollo viene dado solamente por la implementación de unas políticas universales, ¿no? Entonces, claro, pues eso daría para muchas más discusiones, pero justamente pues ambos están situados ahí. No sé si el profe Felipe quiere agregar algo. No, yo lo que quiero señalar es que la propuesta nuestra, es decir, es evidente que todo este asunto de las competencias, de los resultados de aprendizaje, etcétera, tienen como tarea, yo no creo, puede que sí, la internacionalización del currículum y la movilidad de nuestros estudiantes, pero en última instancia lo que quieren vincular es el mundo académico con el mundo laboral. Lo que quieren es, porque todos sabemos de dónde vienen las competencias. O sea, cuando las competencias llegaron a la escuela, era para que básicamente los modos de evaluar el desempeño en el mundo laboral también empezaran a ser familiares en el mundo escolar. Entonces, esa relación donde se privilegia el sector productivo sobre la academia es la que se vuelve modélica. Y en ese sentido, entonces, la tarea es que la universidad, etcétera, debe regirse completa y totalmente por las normas del mercado. Y en ese sentido, entonces,
los fines de los programas académicos, etcétera, son para responder a ese mundo laboral y a ese mundo del mercado. Y entonces, así como nos piden que estandaricemos nuestros procesos, porque eso lo llaman buenas prácticas, porque ustedes saben, y es una cosa que aprendimos con George Orwell, es que en lo que son expertos los sacerdotes de este nuevo culto económico es en una neolengua, ¿cierto? Una neolengua. Nadie tiene ni la más remota idea de qué diablos están diciendo, pero suena muy bonito, son muy proactivos. Entonces, en esa proactividad perdemos de vista lo que está detrás. Y lo que está detrás es un modelo de desarrollo basado en incrementar el Producto Interno Bruto. Ese es lo único que habría. Magnif, Martha Nussbaum o cualquier otra cosa que nos ayude a mostrar que la vida humana, la educación, la formación, no es exclusivamente ese mejorar los indicadores del Producto Interno Bruto, pues nos puede ayudar a pensar los fines de la educación, los objetos de enseñanza y mantener siempre abierta la idea de lo que estamos formando somos seres humanos que tienen múltiples dimensiones y que su única tarea en el mundo no es producir económicamente. Sí, igual hay un punto y es que si bien no podríamos decir que todo el instituto es seguidor de Nussbaum, no, hay múltiples lecturas, no obstante hay un consenso y es que nosotros no hablamos de competencias, incluso si ustedes miran los registros calificados de los programas, no se menciona, excepto cuando hay que citar alguna fuente legal, no se menciona el concepto de competencias como el horizonte de formación, no tenemos competencias a formar que sean explícitas, sino que nos la jugamos por esa idea de una formación pues, para el florecimiento humano y ahí hay coincidencias con la propuesta de Nussbaum, pero también estamos atravesados por otros discursos, el profesor Garcés lo mencionaba, la tradición de la Bildung, de la misma Paideia, donde nosotros asumimos que la educación y la formación no tienen que ver con la modelación de un producto final, ¿sí? Entender a los individuos como esos que pueden ser ajustados a un perfil prefabricado de lo que se espera que sean. En cierta medida operamos no afirmativamente en la formación, aunque hay unos mínimos, ¿sí? Unos mínimos para poder conversar, para poder discutir, pero justamente por eso, pues ahí también coincidimos con Nussbaum sobre el papel de la filosofía, que en parte es disciplinable, pero en parte también es indisciplinable, y en el sentido en que justamente la apertura que permite la filosofía ayuda a poner en perspectiva los sentidos de estos sistemas de educación instrumentales, ¿sí? No, o sea, habría que preguntarnos, no solo, pues ya tenemos más o menos claro el ideal de desarrollo al que apunta esta educación por resultados de aprendizaje, ¿sí? Pero habría que preguntarse también por la idea de felicidad, de vida que hay ahí, o sea, cómo se entiende nuestra vida y la vida de nuestros estudiantes. La profesora Marta menciona algo en el chat que me parece crucial y es que nosotros tenemos formas de pauperización y de deshumanización contractuales. O sea, a un profesor de cátedra se le paga casi que como si fuese un contrato por destajo, ¿cierto? Por hora ejecutada, hora pagada, incluso hay unidades académicas que no, o universidades, yo que trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional, que no pagan horas de asesoría, sino pues el estudiante verá cómo se las resuelve también. Entonces es un asunto que supuestamente apelando a la autonomía, lo que apela es a la pauperización de las condiciones de la relación educativa. No sé si ustedes alguna vez leyeron un artículo por ahí que clasificaba a los profesores de cátedra como los profesores taxi, ¿sí? O sea, vivían en un taxi de una universidad a la otra, y ahí cuál autorrealización como profesional y cómo podría yo ofrecerle a los estudiantes unas formas de autorrealización. Dejo ahí, profe, no sé si quiere agregar algo.
Bueno, aquí yo creo que con lo que ustedes plantean pueden aparecer también otros comentarios adicionales. Es también como el momento también para abrir el micrófono por si alguno de nuestros profes o nuestros asistentes quiera hacer alguna intervención. Por acá está el profesor Didier que hizo un comentario. Aparece como María del Rocío, el profe está Ah, encubierto con otro nombre. Ahí está el profe Didier. ah, Entonces el profe Didier, coincidiendo con el planteamiento del profesor Juan Felipe, pues dice que estos nuevos usos de la tecnología educativa llevan como a desasumir la discusión del sentido de la educación, ¿cierto? Como lo que se estaba planteando desde esta perspectiva más ¿por qué no soy capaz de monetizar. monetizar exactamente la educación, la perspectiva también formativa de los estudiantes y lo que ustedes están hablando también frente a este tema de la modelación, ¿cierto? ¿Qué significa en esta lógica la perspectiva de las competencias, que es una perspectiva que nos han querido inyectar por todo, vía intravenosa, al sistema educativo, a las instituciones educativas, pero que sin duda tiene muchos reparos por otra cosa que señalaba el profesor Juan Felipe, que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención y ha sido es posible medirlo todo en el proceso de formación integral, ¿cierto? Podemos medir, cuantificar lo que aprende un estudiante, todo lo que puede llegar a aprender un estudiante en el aula de clase, ¿cierto? Como esa pregunta de que hay cosas que necesariamente no son medibles, ¿cierto? Y que cuyas evidencias serán de otro tipo, porque ahí aparece la otra palabra clave, que nos vienen a nosotros en esa neolengua que mencionaba el profesor Juan Felipe, como a llegar también a acompañarnos, que tiene que ver con competencias, resultados de aprendizaje y evidencias, y eso aparece con mucha fuerza. Para nosotros ha sido precisamente desde el enfoque de las capacidades, reconociendo todas estas capacidades que nos plantea Marta Nussbaum. Tú mencionabas otra, la felicidad, el mismo sentido de la vida, de una vida buena y de una vida digna, ¿cierto? Podemos nosotros hablar de que es posible medir y cuantificar todos los aprendizajes, y más cuando estamos hablando en una perspectiva de formación integral que no se ciñe únicamente a las perspectivas, a las expectativas del mercado laboral, siendo ese un referente, pero no únicamente, no únicamente ese. Yo he tenido la oportunidad en la seccional oyente de compartir con dos profesoras de la Escuela de Bibliotecología. Espero que la profesora María Teresa que esté aquí sea la que yo conozco, ¿cierto? Y la profesora Ana María, ¿cierto? Son dos profesionales de la bibliotecología que tienen sus especificidades, sus intereses propios, su campo de investigación, etcétera. Y, por ejemplo, en la vida cotidiana en la seccional Oriente tuve más oportunidad de contactarme con la profesora Ana María, no recuerdo el apellido, con la profesora Ana María que con la profesora María Teresa, y a la profesora Ana María y a mí nos une un profundo amor por la literatura, descubierto en el café, tomando café, etcétera. Incluso nos recomendamos mutuamente libros. Tengo en este momento un libro en remojo gracias a una recomendación de ella. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se mide esa interacción con la literatura, con la pasión por el conocimiento? ¿Cómo se mide? Es decir, uno presupone que porque una persona estudió bibliotecología o estudió filosofía, les interesa la literatura. No necesariamente. ¿Cómo se mide eso? Son cosas que tienen que ver con las trayectorias vitales personales, con eso que es inconmensurable en la formación humana y que uno tiene como parte de su vida que lo distingue de los demás. Esos procesos de estandarización son muy problemáticos porque nos hacen creer que es lo más importante.
Diana, no sé si quieras agregar algo. No, o- no, Hay yo alguien con la mano levantada. sí, es que alguien había Sí. levantado Ah, la alguien mano. levantó la manito. Ah, yo no vi la manito levantada, discúlpeme. No la vi, pero Sí. bueno, no sé si alguno de los profes quiera usar el micrófono. De apellido Mazo. ¿De apellido qué, profe? Mazo fue la que levantó la mano. Ay, no sé quién sería. Sería Sandra Bedoya. Sandra La profe Patricia. Sandra Patricia Bedoya Mazo. Eso. Profe Sandra, ¿quiere intervenir? Hola, buenas tardes. Pues iba a preguntar algo ahora, pero no, dale tranquila. Ya con lo que dijeron los profes, quedé como más clara con el asunto. Muchas gracias a los profes. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Sandra. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta usando el micrófono? Bueno, yo sí quiero señalar algo y es que pues en el mismo documento de la vicerrectoría han presentado al final de ese documento, me parece también muy valioso, algunas experiencias de lo que ha implicado para ciertas unidades académicas hacer la conversión o el movimiento, bueno, hacia el tema de los resultados de aprendizaje. Y podríamos decir que si bien hay ciertas coincidencias, también hay diferencias muy marcadas. Por ejemplo, hay unas unidades académicas que se ciñen más a estos manuales de ANECA o manuales internacionales, pero hay otros que apelan más a autores de sus campos disciplinares, ¿sí? A sus principios fundantes, es decir, si bien esas otras unidades académicas no es como educación física, por ejemplo, no están apelando a la propuesta de las capacidades de Nussbaum, porque tampoco la idea es convertir a Nussbaum en un estándar, o sea, sería una contradicción. Sí están buscando esos otros modos de poder responder, ingeniería química también lo hizo, esos otros modos de responder pues a esas exigencias de orden institucional. Entonces creo yo que hacia allá apunta pues como el reto de este trabajo, o sea, cómo encontrar esos lugares desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes proyecciones en términos humanizantes de las carreras para cada uno de nosotros. Yo creo que ahí con lo que menciona la profe Diana Melisa, nosotros eh, nos sumamos como a una perspectiva también como de responsabilidad, diría yo, pero también de compromiso, ¿cierto? Nosotros estamos en este momento en un proceso de innovación, de renovación curricular de nuestros dos programas de pregrado, bibliotecología y archivística, y ahí nos parece importante poder levantar la mano y decir nos interesa, sumarnos también a la reflexión que vienen haciendo ustedes desde el Instituto de Filosofía para pensar una propuesta alternativa, como lo mencionaba el profesor Juan Felipe, ¿cierto? No es solo que nos digan qué hay que hacer, es encontrar caminos para hacerlo también de forma distinta, de manera también crítica, y desde una perspectiva que pueda precisamente acoger una mirada mucho más plural del mundo, ¿cierto? Una mirada más plural donde efectivamente podamos darle cabida a esa perspectiva de Marta Nussbaum del florecimiento de la humanidad, que es como el horizonte fundamental y primario en los procesos formativos que nosotros hemos querido y queremos seguir emprendiendo a nivel como profesional. Creo que ahí aparece pues como un asunto central, un compromiso también de la escuela, comunidad académica, y que decimos, levantamos la mano y decimos, aquí estamos, ¿cierto? Como para que nos sumemos también a estas reflexiones donde no están solos ni solas, sino que sentimos que son reflexiones de varias unidades académicas frente al tema, que no se trata solo de una imposición, sino que creo que hay márgenes. Es posible habitar también las periferias y las grietas, ¿cierto? Desde una manera mucho más significativa como para nosotros y para lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ese es como también nuestro interés. No sé si alguno de los profes quiera mencionar algo adicional, si el profesor Juan Felipe y la profesora Melisa, Diana Melisa, quieran agregar algo ya para ir como cerrando esta conversación. Profe. El departamento levantó la mano.
Al departamento, ay, yo estoy como ciega hoy con este asunto de Tres las personas, manitos. creo. Ay, ya, ahorita sí las veo, es que no las veo bien. Está entonces Camilo, estaría María Teresa Múnera. Entonces, Camilo, tienes el micrófono a tu disposición. Muchas gracias, profesora Giselle. He aquí el departamento. Bueno, un gusto, profesor Juan Felipe, profesora Diana. Creo que son los únicos a quienes no conozco. Mi nombre es Camilo García Morales, soy el jefe de formación académica de nuestra escuela. Un placer, creo que los he visto en los pasillos, como siempre tiene uno el recuerdo de cuando por allá estábamos en la U. ¿Se acuerdan esa época? Donde podíamos estar en el espacio físico. Bueno, creo, mi comentario va, espero haber entendido bien el comentario del profe Juan Felipe en relación con el caballo de Troya, y creo que es el camino que nos queda. Tenemos unos asuntos de sistema que el profe muy bien resume, unas obligaciones con miras a no desaparecer, porque no podemos permitirnos perder la batalla y desaparecer. Pero entonces, como lo decía bien también la profesora Giselle, hay que encontrar los márgenes adecuados para seguir este camino tan extraño de adecuación de una propuesta tan humana como la que quiere apostarle la escuela con las capacidades humanas, y luego esto tan, no sé, como tan pragmático de los resultados de aprendizaje. Pero entonces creo, y lo hablamos con la profesora Giselle, que tenemos capital humano para hacer eso. Sin embargo, necesitamos seguir trabajando, y yo creo que la labor de la escuela, en cabeza de su comité de currículo, es fomentar que estas comprensiones lleguen a toda la comunidad académica, porque aquí estamos en este momento 22 personas, somos 22 profesores, entiendo, 21 profesores, y creo que hay uno de nuestros estudiantes en la sesión, pero entonces el resto de nuestro estudiantado, el resto de nuestros profesores, cómo comprendemos, en primer lugar, creo que lo más sensible de todo, y es el tema de las capacidades, porque es una apuesta de la escuela, pero eso no quiere decir que ya toda la escuela la tenga clara. Entonces creo que ahí hay un camino largo, y enseguida se le atraviesa una trocha bien compleja, y es pasar ese, no sé si ese vehículo formativo. Camilo, no te escuchamos. No te escuchamos, Camilo. Yo creo que por accidente cometí un error y te desactivé. Profesora. Ya, te escuchamos. Te ofrezco disculpas. Estaba mirando al horizonte, no sé dónde me perdí. Dale. Estabas hablando de que esta discusión debería estar siendo encaminada o liderada por el comité de currículo de la escuela. Por ahí Así es. Y bueno, centralizando la idea, es que esta conversación que tenemos hoy me parece que sienta bases muy importantes. Voy a estar mirando el micrófono atentamente. Sienta bases muy importantes para la conversación que tiene que seguir dándose en la escuela, porque sabemos que tenemos una obligación, pero que queremos llenar esa obligación del contenido que a nosotros nos hace sentido, que eso es lo que hemos venido encontrando con la perspectiva de las capacidades humanas. Pero entonces tenemos un gran grupo de profesores, tenemos un montón de estudiantes, tenemos un equipo administrativo que es necesario que en primer lugar comprendamos bien el tema de las capacidades, para luego poderle encontrar por lo menos posibilidades de concreción en algunos aspectos, porque seguramente en todos no se podrá, con los resultados de aprendizaje que están ahí, están en el sistema, y no queremos dejarnos desaparecer por eso. Tarea grande que tiene el comité de currículo, pero cierro diciendo que no estamos solos, y eso me alegra mucho, lo decía ya la profesora Giselle. Entiendo que por ahí tenemos ya unos aliados en la Facultad de Odontología, tenemos al instituto, con los profesores que están acá, y hay más personas en la universidad que seguramente podremos construir ese diálogo colectivo, que va a tomar tiempo, que va a costar esfuerzo, pero pues que es la única manera de afrontar esta situación, que además estamos tomando, como se dice popularmente, el toro por los cuernos, porque es un asunto problemático que no estamos dejando de lado, lo tenemos que afrontar, y somos, creo que tenemos con qué. Profesora Giselle, uso sus palabras, tenemos capital humano para hacerlo. Con ello cierro mi intervención. Profesora Giselle, ya ciérreme el micrófono. Qué pena, Camilo, con vos, fue por un accidente. La estoy molestando, usted sabe, tranquila. Metí la pata. No, en este caso me puse el clic en el botón equivocado. Bueno, no sé. Me sentí como en un debate presidencial. Censurado. Suficiente. Cerrado el micrófono en el Congreso.
Sentía la oposición, profesor. No, no. Bueno, tenemos también a la profesora María Teresa Múnera. Profe María Teresa, y prometo solemnemente no apagarle el micrófono. Buenas tardes, profesores. Un gusto volverlos a saludar, reencontrarnos otra vez en nuestra actividad académica. Mil gracias a la profesora Diana Melisa, al profesor Juan Felipe. Como se puede dar cuenta, yo creo que la profesora María Teresa, a la que usted hacía referencia, es la profesora María Teresa Arbeláez, que es muy diferente a mí. Qué pena. Entonces, es muy bueno como que quede la claridad de que ella está en regionalización, yo estoy acá en Medellín, pero al respecto del tema que nos ilustraron hoy, que es muy interesante y muy actual, pues yo recomiendo, pues hemos estado como muy interesados en indagar sobre lo de los resultados de aprendizaje, hemos estado asistiendo a los cursos que se están dando de manera internacional en América Latina. La profesora Giselle y yo inclusive estuvimos hace como 2 semanas asistiendo a una intervención muy interesante sobre resultados de aprendizaje por parte de varios profesores de América Latina, porque queremos como enterarnos muy bien de, bueno, eso a qué se refiere, porque es un tema que los límites son muy cercanos a lo que son las competencias, entonces tenemos que tener una certeza muy fuerte para definir lo de las capacidades, lo que nosotros queremos, porque es ineludible que tenemos que armonizar esto que es el ideal que nosotros queremos con lo que es la exigencia que el gobierno y el Estado nos hace. Entonces, precisamente por eso estamos dentro del contexto de los que estamos en el comité de currículo, dentro del contexto de lo que es el proyecto de innovación curricular y de lo que queremos hacer de estos programas que ofrece la escuela a nivel de pregrado, como de una vez aprovechar la coyuntura para que quedemos de manera armónica como con una propuesta que pueda como cumplir con ese ideal que nosotros tenemos de lo de las capacidades, con lo que es la normatividad que nos exige. Entonces, de todas maneras, a ustedes les agradecemos ese aporte tan valioso que nos va a ayudar como a empezar como a concatenar y a organizar ese ideal que nosotros queremos. Les agradecemos mucho su aporte. Cierro micrófono. Profe Juan Felipe, ¿va a decir algo? No, que entre las personas vi a alguien que se llamaba Julián Alberto Uribe. ¿Quién es? Julián Alberto, Julián Uribe, yo creo que es el mismo profe también de la Facultad de Educación, pero yo no sé si todavía estará el profe Julián. No, él salió, él ya se salió. retiró. Ah, yo creo que ya se retiró, pero creo que era el mismo profesor Julián Uribe Arango, Ya. que nos acompañó en gran parte de la sesión, ¿cierto? Porque esta es una invitación que hicimos pues a los profesores de la escuela y la pusimos a rotar en las redes sociales, entonces también han llegado egresados, llegó un estudiante y eso nos parece importante, pero lo que decía el profesor Juan Camilo es que ahí tenemos una responsabilidad también porque esta discusión tenemos que llevarla de manera amplia a todos los estamentos, incluso, bueno, y empezando en principio por nuestros propios profes, ¿cierto? ¿Qué comprensiones tenemos del enfoque, ¿cierto? Y aquí las comprensiones son muy distintas. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos llevarlo a estudiantes y a egresados? Ahí por eso ese liderazgo del comité de currículo para ello, pero también del comité de currículo y vinculándonos con con las otras unidades académicas que como nosotros están haciendo preguntas de este tipo, no solo acatando de manera obediente los requerimientos del ministerio que llegan y que se hacen oficiales a través de la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, ahí para nosotros es muy importante esto para lograr también no solo cumplir con eso, sino lograr generar una propuesta formativa que sea realmente pues que logre efectivamente el florecimiento de lo humano. Es como eso, profesores, no sé si quieran agregar algo ya estamos en esta parte cerrando, ya varios profes se han despedido, ¿cierto? Porque tenían otros compromisos. Entonces, profesor Juan Felipe, profesora Diana Melisa. Pues yo quiero mencionar una última cosa y es que estamos optando quizá por el camino que tiene más piedras. Sí, porque si uno mira, por ejemplo, el manual de ANECA o lo que plantea Kennedy,
y uno tiene una visión reduccionista de la educación sin sentir vergüenza de ello, se resuelve de forma muy sencilla, haciendo coincidir el perfil con algunos asuntos de, digamos, el observatorio laboral, algunos debates sobre proyección laboral de nuestros estudiantes, y con rúbricas, y pues construimos los enunciados, ¿sí? Pero el asunto es que detrás de esa construcción aparentemente inocua, lo que estamos es, de algún modo también, entregando una parte de la perspectiva de la educación en términos de humanización, más allá del desarrollo de unas habilidades para el trabajo. Y yo entiendo lo que señalaba la profesora María Teresa sobre, tenemos que hacer el esfuerzo, pero es probable que haya cosas que no podamos armonizar. Esas dos visiones de formación no se armonizan, ¿sí? Probablemente nos tocará explicar que hasta este punto es posible medir ciertas cosas, pero de aquí hacia allá no. Entonces es un entorno donde nosotros tenemos que entrar a hacernos pues varias preguntas sobre pues, el sentido formativo de nuestra práctica docente, también el lugar de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, que efectivamente uno sí espera que se vinculen al mercado laboral, pero que la educación que le brinda la universidad no sea solamente para aspectos de orden laboral, sino de autorrealización, ¿cierto? Incluso que asuman el trabajo como autorrealización y no como una labor instrumental. Entonces creo yo que esos son los retos que nos quedan abiertos. Bueno, pues de nuevo agradecerles a ambos su disposición, el haber aceptado esta invitación a acompañarnos el día de hoy. Seguramente seguiremos en contacto por la idea de trabajar conjuntamente con ellos en estas reflexiones. Por eso les decía, levantamos la mano como unidad académica para decirles no están solos y no estamos solos en estas reflexiones en la universidad. Hay muchos otros que se están haciendo preguntas, hay otros que lo han resuelto de manera más a modo de recetario, siguiendo esa lineabilidad también como de los resultados de aprendizaje, el perfil y demás, y hay cursos que están dirigidos como en esa perspectiva. Entonces, nuevamente gracias a los dos por habernos acompañado y muchas gracias también a los profesores, al estudiante, al egresado que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión. Profes, muchas gracias y les deseamos una muy buena tarde. Chao. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, hasta Chao. luego. Hasta Chao. luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Lo mismo.